Luis, me parece que sería importante poder connotar, hoy vos dijiste, bueno, la CTA desde los años 90 que viene forjando un nuevo modelo, una nueva acción, en estos ejemplos que daba de ir más allá de bucear en nuevos sindicatos, en nuevas organizaciones. Y pensaba que en los años 90 cambió muchísimo la composición, primero porque hubo una fuerte embestida del Estado, hubo mucha desocupación de los trabajadores estatales, también hubo una situación en el campo, en la actividad económica, en el modelo productivo, que empezaron a aparecer cada vez más los desocupados, que esa también fue una raíz muy importante de nuestra organización. Bueno, ¿dónde estaban los trabajadores sin trabajo? Que para nosotros eran trabajadores, ¿no? Ese trabajador ya no estaba en la fábrica, estaba en un territorio, en un barrio, y comenzaba en la búsqueda de nuevas formas y dio lugar a nuevas formas de organización, pero que esto tiene mucho que ver con el desarrollo del país, con el aparato productivo. Entonces, de alguna manera, poder conversar entre nosotros y poder aportarle a las compañeras y compañeros que están llevando adelante este curso elementos para tener en cuenta cuando hablamos de toda esta situación de los derechos de los laburantes, ¿no? Sí, a ver, esto que vos planteás, estos cambios que ha habido en la estructura productiva en el país a lo largo de las últimas décadas, están muy vinculados con problemas que tiene la legislación. Cuando hablamos de la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de negociación colectiva, hoy, 2024, hay una pregunta que surge inmediatamente que es, bueno, pero ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Y qué significa estar afuera? Que hoy por hoy, la mitad de la fuerza laboral, la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, no tienen en su cotidianeidad acceso a los derechos laborales que están reconocidos en la ley de contrato de trabajo, no tienen en su cotidianidad acceso a los derechos colectivos, a organizarse sindicalmente, a la negociación colectiva. ¿Y por qué? Porque el tipo de trabajo que llevan adelante, las tareas que llevan adelante, están afuera. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras no registrados por sus empleadores, es decir, en teoría tienen los derechos, pero en la práctica esos derechos no se aplican. Y crecientemente trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que no acceden a todos estos derechos. Lo vemos hoy, salimos a la calle, vamos a la vereda, levantamos el teléfono para pedir una pizza y nos enfrentamos a esos trabajadores, trabajadoras que, insisto, hoy son más o menos la mitad de la fuerza laboral. Con lo cual, es un tema muy importante. ¿Y por qué son un problema para estas leyes? Porque estas leyes están pensadas desde un mercado de fuerza de trabajo formal y de pleno empleo. Claro. Que era la forma en la cual se estructuraban las relaciones laborales de manera predominante en nuestro país hasta mediados de los años 70. Claro. Hasta mediados de los años 70 la cosa más o menos funcionaba así. Con procesos de industrialización importantes, con una economía interna creciente y fuerte, y un Estado presente en su acción. Entonces, era muy difícil. El trabajo no registrado. El trabajo no registrado era la excepción. Claro. Y el trabajo por cuenta propia, en general, era un trabajo por cuenta propia de profesionales independientes, abogados, ingenieros, médicos, contadores o de oficios. Oficios, también, estaba pensando eso. Electricistas, plomeros. Pero era una cuestión excepcional, por el lado del trabajo no registrado, y de ciertas profesiones u oficios que en general, hasta en algunos casos, tenían mejores condiciones salariales, por ejemplo, que los trabajadores asalariados. O sea, mejores condiciones de ingreso que los trabajadores asalariados. Esto empezó a modificarse fundamentalmente con los cambios económicos a partir del plan económico de Martínez de Oz en la dictadura. Se profundiza mucho en los 90. En los 90 tiene esta idea de la desocupación, era algo que ni siquiera había existido con esta masividad en la dictadura como sí existió en los 90, y lamentablemente se siguió profundizando en las últimas décadas. Ya no tanto por la vía de la desocupación en estos últimos años, pero sí por la vía del crecimiento del trabajo por cuenta propia y el trabajo no registrado.
que en las últimas décadas siguió creciendo casi, te diría, que de manera ininterrumpida. Entonces, ahí hay una pregunta, es, bueno, ¿qué pasa con estos derechos? ¿Cómo estos derechos se aplican para esos trabajadores y trabajadoras que no están insertos en relaciones laborales con empleadores formales, con cobertura de convenio colectivo de trabajo? Entonces ahí aparece una pregunta que es súper válida. Esos trabajadores y trabajadoras que nos miran y dicen, bueno, ¿y para mí qué derechos tengo? Claro. Entonces, ahí te diría que hay como dos niveles en los cuales hay que introducirse. Por un lado, que efectivamente esa existencia de una mitad de trabajadores y trabajadoras que hoy están por fuera de las relaciones formales tiene que ver con los cambios productivos que ha sufrido nuestro país en los últimos 50 años. Entonces, ese cambio de la producción, donde pasamos de un sistema donde el eje era la producción industrial, la producción destinada al mercado interno, vamos pasando a un sistema en el cual el eje está puesto en la producción de servicios primarios. Servicios, claro. De producción primaria y de servicios que no tienen una gran demanda de fuerza de trabajo. Sí. Entonces, el problema ahí es que hay, de vuelta, el eje de la producción hoy en nuestro país no pasa por la fuerza de trabajo y no pasa por cantidades masivas de fuerza de trabajo. Obviamente, cualquier producción, la minería, la energía, sí, claro, la agropecuaria, todas demandan de fuerza de trabajo y se mueven gracias a la fuerza de trabajo. Pero lo que pasa en esos sectores productivos es que la cantidad de fuerza de trabajo que demandan no es tan importante y eso hace que en los grandes bolsones de población donde antes predominaba la producción industrial, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, hoy son los lugares donde predominan estas formas de supervivencia laboral, que son el trabajo por cuenta propia, el trabajo no registrado. Entonces, la primera cuestión es, para solucionar esa cuestión hay que mirar más a la estructura productiva que a la legislación. Claro. Ahora, ¿qué puede hacer la legislación? Y ahí... Porque, discúlpame, esto no es casualidad o porque alguien se haya equivocado. Primero tienen que destruir una estructura productiva determinada, un proceso de industrialización, un proceso de crecimiento, de desarrollo de esa sociedad o esas sociedades, para convertirla en más endeble y entonces permitir la terciarización del trabajo, permitir entonces que se apoderen de los recursos naturales. O sea, eso viene en un paquete, viene en un paquete más complejo, más pensado e ideado para establecer un modelo de país que sea más débil, por decirlo, ¿no? No sé que a veces eso parece como... Bueno, pero había una mente malvada que estaba pensando en eso. Es así. En los ideólogos de la política laboral y la política económica de la última dictadura militar, lo que planteaban eran, necesitamos debilitar de raíz fundamentalmente la organización sindical. Claro. ¿Y cómo se hacía para debilitar a la organización sindical? Bueno, tenían dos herramientas a mano, que fueron las dos que utilizaron. Por un lado, destruir físicamente a el sector, la dimensión, el nivel de la organización sindical que tenía un mayor activismo, que eran las comisiones internas, los delegados. De hecho, la mayor cantidad de desaparecidos son trabajadoras y trabajadores. Eso está escrito. De hecho, por ejemplo, a diferencia de el gobierno de Aramburu en 1955. El gobierno de Aramburu en 1955 descabeza a las cúpulas sindicales. Claro. Pero no hace nada en la base. Y eso generalizó, el conflicto sindical se generalizó. Y el propio gobierno no tenía con quién ordenarlo, no tenía con quién dialogar, porque había descabezado a toda la cúpula. Lo que hace Videla, y en esto a mí me gusta decir que Videla aprendió de Aramburu, en el peor de los sentidos, es... No, yo a las cúpulas necesito mantenerlas. Las voy a meter presas. Y de hecho, hay muchos dirigentes sindicales nacionales que van presos. Los que no. A disposición. Claro. Pero donde voy a focalizar la represión generalizada es en las comisiones internas, en las organizaciones de base, claro, en el activismo de base. Y en paralelo,
y esto retoma con lo que veníamos charlando de la estructura productiva, hay que modificar de base el sustrato objetivo donde se desarrollaba esa acción sindical. Y eso fue la decisión que se tomó en ese momento de interrumpir, ponerle fin a ese proceso de desarrollo industrial que tenía nuestro país e ir hacia un sistema en el cual la inserción de la producción argentina en el mercado mundial estuviera dada por la producción primaria y por los negocios financieros. Y no es casual que, por ejemplo, entre 1974 y 2004, o sea, en esos 30 años, la cantidad de trabajadores y trabajadoras en la industria manufacturera en nuestro país cayó un 50%. O sea, hay un 50% menos en términos absolutos de trabajadores y trabajadoras industriales en nuestro país en 30 años. Obviamente, en esos 30 años, además, la población aumentó. Porque todos los años más o menos sube un 1% de la población. Con lo cual, con una población mucho más importante, la cantidad de trabajadores y trabajadoras en la industria se redujo a la mitad. Esto te muestra cómo este sector, que había sido el sector donde se había desarrollado la acción sindical por excelencia en los años 60, los años 70, prácticamente perdió un montón de peso en la estructura económica de nuestro país y por ende también en la posibilidad de impulsar la acción sindical. Y no es casual que también en las últimas décadas haya crecido mucho la acción sindical en el sector público, porque el sector público también tuvo un crecimiento muy importante de trabajadores. Y acá retomo con lo que decíamos al principio, ¿qué pasa con esta mitad que está afuera? Tampoco es casual que en los últimos 30 años, te diría, desde los años 90 en adelante, hayan empezado a surgir experiencias de organización de trabajadores que no están en el mercado formal, pero que también se reivindican parte de la clase. Que son espacios organizativos que abrevan a sindicatos y que algunos de ellos se entienden como sindicatos. Entonces, eso también habla de la vitalidad de una parte importante de nuestra clase, aún a pesar de lo que diga la ley. Posiblemente reformas a la ley deberían ir en el sentido de favorecer las estrategias organizativas de esta mitad que está afuera. Sí, con el uso y la costumbre y el accionar de esos trabajadores que van buscando nuevas formas de organización, nuevas formas, más tarde o más temprano va a tener que estar contenido en algún aspecto de cierta legalidad. El caso de la FENAT es interesante porque empezó a contar. Claro, eso te iba a decir. El año pasado fue... Empezó a contar a partir de una resolución de hace pocos años, donde se reconoció esta personería social que habría que ver por qué una personería social y no una personería sindical, dado que es un sindicato de trabajadores que realizan sus tareas de otra manera y en otros ámbitos. Porque hay resistencia todavía para reconocerlos como trabajadores, aunque las compañeras atienden los comedores, hacen cuidados de niños, los compañeros hacen tareas de limpieza, tareas de infraestructura. Algunas tareas que son propias del Estado, otras que son propias de distintos sectores privados de la agricultura. O sea, todavía hay fuertes resistencias, pero vamos camino a que hay un reconocimiento. Vos fíjate que no se puede negar esa existencia. Esa resolución que regula esta personería social, en muchos casos copia la ley de asociaciones sindicales. Claro. Pero, a ver, en parte es un triunfo, porque es reconocer que es necesario darle un marco regulatorio a la acción colectiva de esos trabajadores y esas trabajadoras. Que de vuelta, podemos pensarlo en la FENAT, que es la organización que integra la CTA, pero hay otras organizaciones que no integran la CTA y que tienen una dinámica parecida. Y cuando pensamos todas las formas del trabajo en plataformas y qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras que trabajan a partir de, con su celular, acceder a un algoritmo que les da tareas, bueno, ¿cómo se organizan? Esa es la pregunta que viene todo el tiempo porque nos va a interpelar a las organizaciones sociales, sindicales y sociales, bueno, los modos de organización, porque al ir mutando todas estas cuestiones que estamos hablando, necesariamente tenemos que replantearnos, bueno, ¿cómo nos organizamos con un montón de gente que está en las plataformas o que su oficina está en la calle o que... Si yo miro la historia, esa pregunta no me asusta. Porque en algún momento los zapateros, los maestros zapateros o los maestros sastres decían,
¿cómo se van a organizar en un lugar donde nadie sabe hacer todo el zapato? Y sin embargo... Y se organizaron. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Sí, se organizaron. Y en algún momento la cinta de montaje, donde había 5.000 trabajadores en una empresa, esa empresa desapareció porque se partió en 1.000 pedazos. Bueno, ¿y cómo van a hacer para organizarse en establecimientos más chiquititos? Y no se organizaron. Bueno, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo nos vamos a reorganizar como trabajadores, como clase, a partir de las plataformas? Alguna manera le vamos a encontrar. De hecho, los trabajadores y trabajadoras de las plataformas están haciendo experiencias organizativas. Sí. ¿Cuál de esas va a terminar consagrándose, cristalizándose, durando en el tiempo? Todavía no lo sabemos. Pero lo cierto es que, por un lado, son trabajadores, son trabajadoras. Está buenísimo que se organicen. Me parece que parte de la tarea de las centrales y del resto de los sindicatos es ver cómo apuntalar esos procesos. En muchos casos con trabajadores y trabajadoras que hasta pueden ser remisos de acercarse a otras organizaciones sindicales, pero bueno, eso es parte del desafío. Y pensando en la ley, también me parece que hay una tarea pendiente al momento de pensar no solo en la ley de asociaciones sindicales, sino en la ley de negociación colectiva. ¿Con quién negocian estos trabajadores y estas trabajadoras? ¿Pueden negociar con estas empresas que ni siquiera tal vez tengan sede en nuestro país? Bueno, son preguntas para hacerle a la legislación. Y lo mismo con la ley de contrato de trabajo. Si la ley de contrato de trabajo no es la mejor ley para reconocer, por ejemplo, trabajos que son muy flexibles con el tema horario. Bueno, ¿cómo discutimos una regulación de jornada que no necesariamente, para trabajos que no necesariamente requieran 8 horas de corrido con turnos fijos? Bueno, será cuestión de sentarse a discutir, que es algo muy distinto a lo que lamentablemente estuvo pasando este año con todas las discusiones en torno a la reforma laboral que presentó el gobierno, que no tienen nada que ver con estos problemas, que son problemas reales, que demandan respuestas y que lamentablemente no son el eje de las discusiones que se están dando. Que los trabajadores colectivamente seguramente vamos a poder encontrar estos caminos, tanto en lo legal, ¿no?, con todo el asesoramiento que se necesita, como en lo organizacional, como en lo gremial, como en lo político. Lo vamos a encontrar porque prevalece esa idea colectiva, me parece. Va a terminar prevaleciendo más tarde, más temprano. Así como se organizaron los compañeros, las compañeras de la economía popular, de la economía social, y crearon sus organizaciones, y algunas de ellas, como decimos recién, integran espacios sindicales más amplios, como una central sindical. También va a pasar con los trabajadores y trabajadoras de plataformas, también va a pasar con experiencias de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que van a ir encontrando sus formas. Y bueno, me parece que ahí el desafío está en ver cómo eso puede ser apoyado o sostenido desde otras organizaciones de la clase, y al mismo tiempo discutir la legislación para que la legislación no sea un obstáculo, sino una herramienta para promover el ejercicio de esos derechos. Bueno, Luis, muchísimas gracias, un gusto que podamos charlar de estas cosas y ojalá que a las compañeras y a los compañeros les sirva en sus propios análisis de cada una de las realidades. Muchas gracias.